texto muy Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice: después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En la NBI el mismo texto dice: ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Gracias a ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. La versión viviente dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Son las versiones que se van como actualizando, y es la versión actual de las Escrituras. Yo estoy muy apegada a la versión 1960, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Simplemente porque he leído toda mi vida la versión 960 y me resistí un poco a las otras versiones, pero es interesante ver las versiones actualizadas porque el lenguaje obviamente se va actualizando. Si no, uno tendría los que se acostumbraron a las versiones del 1900, 1919, y claro, cuando llegó la versión 1960 les pudo haber ocurrido algo semejante, aunque hay otros conceptos que no los voy a dar ahora. Pero lo importante es lo que las Escrituras nos dicen. Y después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. Va a ocurrir, pero no lo veo, lo espero. Estoy como esperándolo. Un día llegará el Señor y cuando venga el Señor, todos estamos esperando la venida del Señor. ¿O no? Saben que el Señor viene, ¿no? Sí, saben que el Señor viene. Pero no obstante esta gran realidad que va a ocurrir y que vendrá sin que nadie lo sepa, porque nadie lo sabe, ni los ángeles saben el día y la hora que el Hijo del Hombre vendrá en nube de gloria a buscar a la iglesia. Escuchaba hace un tiempo alguien que decía: no, esto no es verdad, sí sabemos, el Señor nos va a decir, nos va a anunciar unos días antes, y claro, lo estaba escuchando en una reunión específica, y yo decía: esto no está bien, decía yo, esto no está bien, porque la realidad no lo sabe nadie, el día ni la hora. Pasa que a veces uno quiere como tener la última primicia y dice: sí, el Señor me va a avisar, pero no, quédese tranquilo, que el Señor no le va a avisar. Lo importante es que usted tenga aceite en la lámpara, que es el gran desafío que nosotros tenemos en este tiempo precioso y maravilloso, que son los mismos desafíos que tenían aquellos hombres que estuvieron y mujeres que estuvieron antes que nosotros, con un desafío inmenso, porque por tener este concepto de la fe, tuvieron buena reputación, un buen testimonio en sus vidas, porque esperaban lo que venían. Imagínense Abraham, un hombre que lo tenía todo y su nombre ni siquiera era Abraham, era Abram, así de corrido nomás, sin una sola A nomás. Y sin embargo Dios le dio una palabra y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, y pasó a ser el padre de la fe. Pasó a ser aquel hombre que le creyó a Dios, que tuvo pasiones, que alguna cosa, algo por ahí estaba
con algún conflicto en algún momento, pero él tenía claro el concepto de fe. Y una de las cosas que él hacía a medida que iba marchando en su caminar, averígüelo y mírelo, es que él levantaba altares en distintos lugares. Donde iba levantaba un altar para el Señor. Era un altar para el Señor. Ahí le daba culto al Señor. Ahí se ocupaba del Señor. Estaba con su mujer, con su sobrino. Y mientras tanto el Señor lo iba bendiciendo, porque lo iba bendiciendo, lo iba bendiciendo. Sin embargo, él siempre tenía todos los elementos para poder tener un altar para el Señor. Y la fe en nosotros es esto. La fe en nosotros, justamente lo que produce estas luces que se prenden no es por una cuestión de fama, sino para que salga mejor la grabación, ¿de acuerdo? Se ven más los defectos, pero no es por fama, es por las grabaciones para que salgan un poquito mejor, simplemente. Pero la fe, esto que nosotros tenemos, ninguno de ustedes puede decir, no tengo fe. Alguno puede tener un poco más de fe, uno puede tener un poco menos. Todos estamos en la misma, como los discípulos que le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. El Señor les hablaba y decía, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, y el Señor les hablaba y les enseñaba, les daba su propio ejemplo, los enseñaba en todo, hermanos, hasta cuando había que liberar a un endemoniado, cuando no lo podían ellos liberar al endemoniado, les decía, no, es que hay distintos géneros de demonios y algunos se van con oración y ayuno y la vida de ustedes tiene que estar encendida para todo. Y no estoy hablando de demonología ni de liberación, estoy hablando del caminar diario de nosotros, los seres humanos comunes, del común de la gente. Necesitamos de una fe encendida. Los jóvenes necesitan de una fe encendida. Imagínense que están en etapa de colegios y reciben bullying, como hoy me contaba un hermano, reciben bullying y sus vidas tienen que estar preparadas ¿para qué? Para el bullying. ¿Por qué? Porque es notorio. En un colegio se enteran de que un chico es cristiano evangélico y que va a la iglesia y ¿para qué? ¿Y se pueden burlar de él? Sí. Hay pocos chicos que tienen poca personalidad para decir sí, soy evangélico, soy cristiano, amo al Señor. ¿Cuál es tu problema? Vamos a ver quién es más machito. No a ese nivel, pero hay chicos que tienen mayor personalidad, sí. Y llegan a arrastrar para bien a sus compañeros, diciéndole, ¿qué es tu vida? ¿Dónde se va? ¿Vos no sos cristiano? ¿No has recibido a Cristo como tu Salvador? Y revolucionan toda una división. ¿Qué es lo que produce eso? La fe, la personalidad, un encuentro con el Señor, el conocimiento de la palabra de Dios, infinidad de cosas que van marcando las vidas. Hablo de un joven, pero también de las personas mayores. Ni qué decir cuando los jóvenes cristianos van a las universidades, y en las universidades lo primero que les hablan es en algunas del ateísmo, de la ausencia de Dios, de la no existencia de Dios, y tienen que luchar contra todo eso, y se le burlan porque uno tiene las Escrituras y lee las Escrituras y te lo hacen saber y te lo dicen. No, pero eso es algo de antes, ¿no? Dios no existe. Y te dan toda una teoría, y hay que tener para esto mucha fe, mucha templanza. Hay que tener conocimiento del Señor, conocimiento de las Escrituras. Todo conlleva a determinadas cosas. Les hablo de los niños, les hablo de los jóvenes, les hablo de los adultos a medida que empiezan a crecer y a meterse en el mundo del estudio, en el mundo laboral. Y lo mismo le pasa a los más grandes. Ya pasaron por la universidad, pero te vas a encontrar con vecinos ateos, y te vas a encontrar con compañeros de trabajo, y te vas a encontrar totalmente en todos los ámbitos. La fe no es una cuestión menor, sino que tiene que ir calando hondo en nosotros.
Nosotros estamos acostumbrados a ver lo que se edifica, lo que vemos desde la base, desde la tierra para arriba. En un lugar podemos ver un terreno y vemos un terreno baldío y cuando comienzan la obra uno ve la base, comienzan a edificar las paredes, van por el techo y dice, ah, qué linda quedó la casa, qué lindo quedó el edificio, 10, 12, 15, 20 pisos. Estamos acostumbrados a ver lo que va arriba, pero lo de la fe es algo interno, es algo subterráneo. La fe, hermanos, es como la base de un edificio. Aun cuando vemos edificios muy lindos, preciosos, este es un lindo edificio, ¿sabe la base que tiene esto para abajo? Es impresionante. Es más grande casi, tiene un montón de metros, hormigón, hierro, material, horas de trabajo, horas de jornadas. La vida espiritual de nosotros es eso. ¿Por qué a veces vemos personas que están como encendidas, con ganas, metidas, y uno dice, hasta que el Señor no venga no pare, y pasan 2, 3, 4 meses y vemos que al poco tiempo claudican, abandonan, desertaron de la fe? ¿Por qué? Porque no tenían bases sólidas. La fe era muy livianita. Es como cuando el Señor les enseña y les dice, el sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó en el camino, otra entre los espinos, otra entre las piedras, otra en buena tierra, y lo especifica. ¿Por qué? La del camino se la comieron las aves, entre las espinas, empezó a crecer la planta, pero las espinas, que fueron los problemas del mundo, las cosas que van ocurriendo en el mundo, nos sofocan y la fe se va apagando entre las piedras sin raíz. Y otra parte cayó en buena tierra. Bueno, esto nosotros tenemos que ir regándolo, ir regándolo. Ocurrió la semana pasada, mi hija me dice, ve una cabeza de ajo y me dice, mirá, este está por germinar. Si vos lo sembrás, lo pones ahora bajo tierra y le das un poquito de agua, va a salir la planta de ajo. Y me escribe ayer y me dice, ¿cómo viste la plantita de ajo? La fui a ver y dice, mirá, una empezó a crecer. Poquito de agua, un diente de ajo. Y uno dice, che, un diente de ajo. Con un poquito de atención, un poquito de agua, un poquito de... Es la atención. Y empieza a crecer. Es como los que les gustan las plantas. Ocurre eso. La fe, ocurre lo mismo. Por eso los pastores debemos tener pasión por los hermanos, para que su fe aumente, para que sus conceptos queden bien arraigados, para que sus conceptos no venga cualquier prueba y tire abajo todos los conceptos o conceptos fundamentales. Es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no veo. El Señor me da una palabra y sobre la palabra que el Señor me da, tengo fe que eso va a ocurrir. ¿Por qué? Porque no ocurrió de la nada. Ocurrió porque el Señor me dio esta palabra. Y va a ocurrir, porque si el Señor me lo dijo, va a ocurrir. Va a ocurrir. ¿Por qué? Porque el Señor me lo dijo. Tengo la convicción, que es la diferencia con las buenas intenciones. Hay gente que tiene buenas intenciones y que dice, yo creo que el Señor me va a levantar como apóstol. Ah, qué bueno, pero el Señor te dijo que te iba a levantar como apóstol. No, yo creo que el Señor me va a levantar como apóstol. Bueno, es distinto. No me lo dijo el Señor, me parece a mí. Me parece a mí. Y la iglesia, cada uno no se maneja por lo que a uno le parece. Uno se maneja por palabra de Dios. Esta es la diferencia. ¿Se dan cuenta por qué cuando hablamos de la iglesia evangélica, y no es una religión,
es una experiencia personal con Dios, de un Dios vivo, un Dios personal, un Dios que me habla a mi corazón, oro y me habla a mi corazón, o me da una palabra y habla a mi vida y me habla a través de las Escrituras. Y me habla a través de las Escrituras. Por año, las Escrituras, muchos años atrás, había gente que decía, Señor, háblame, háblame, y cerraban las Escrituras y hablaban y señalaban en un dedo a ver dónde les tocaba, dónde les tocaba. Y cuenta la historia de aquel que fue y le tocó, puso el dedo y se fue Judas y se ahorcó. Dice, no, Señor, háblame, por favor, en otro lugar. Y abre la Biblia en otro lugar, señala y dice, ve tú y haz lo mismo. ¿Se imagina usted? Dios no lo va a mandar que se ahorque, Dios no lo va a mandar que... Dios habla de una manera viva a una persona de carne y hueso que camine, para que camine acá en la tierra con fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y para qué? ¿Y por qué? Porque aquellos que estuvieron antes que nosotros tuvieron buen testimonio, dice, por haberle creído a Dios. Haberle creído a Dios. Dice en el Salmo capítulo 46, versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La versión 60, la NBI dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Y siguiendo con la misma línea, la otra versión, la viviente, dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Yo lo he explicado tantas veces que Dios es nuestro ayudador, pero también hemos sabido que Dios es soberano. Diga conmigo, si se anima, soberano. Y téngalo, hermano, como un llaverito, si puede, soberano. Porque creer en la soberanía de Dios, creer en esto, es que Él es el dueño absoluto para un día ayudarme y un día que no me quiera ayudar, no me va a ayudar. No porque es malo, porque es soberano. Y parte de esa soberanía de Dios es también para que nuestra fe se aumente. ¿Por qué? Porque aun cuando necesito en el día de angustia, necesito de esa fe, tengo que acudir a esa fe. El Señor está esperando justamente que nuestra fe aumente. Aumente. No es, se acordarán por ahí los hombres, cuando éramos más chicos y los que teníamos un hermano más grande, nuestro hermano más grande nos defendía. ¿Se acuerdan, no? Por lo menos en mi caso yo tenía un hermano más grande, estaba en la escuela y había alguno que se hacía el guapo y mi hermano no decía nada, pero se aparecía por ahí, y el más guapo, que normalmente era más grande que yo, se quedaba tranquilo. Pero cuando mi hermano no aparecía, había que poner el rostro, había que hacerse cargo de la situación. Hijito no llegaba, Superman no estaba, el Hombre Araña no entró en acción, Batman era Bruno Díaz, y era lo que ocurría. ¿Nunca le pasó? El Señor es nuestro refugio, nuestro amparo, es el que nos defiende, es el que nos guarda, pero es el que también aumenta nuestra fe en nosotros y está esperando que nosotros vayamos creciendo también para decirle, Señor, te creo. Señor, te creo. Señor, te creo.
Señor, todo indica que va para aquel lado, pero me estás diciendo que va para allá. Señor, voy para allá porque ese es el camino. Ese es el camino. Ese es el camino. Qué lindo ese texto que tenemos allí en los folletos que entregamos cuando invitamos a la gente. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Me lleva a que mi fe, que es el centro del mensaje, es, Señor, te creo, te creo. Háblame, háblame porque te creo. Sigue hablándome. Dice en Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 7, un texto que hoy le mandé a ustedes, la iglesia, invitándolos acá a la iglesia, dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Y meditaba en esto. No me digas ni amén, ni mucho. ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Cuán jugados por el Señor estamos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuán identificado estamos con el Señor? ¿Cuán apegados? ¿Cuál es la medida de amor que tenés por alguien que entregó su vida por vos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Amás mucho a Dios? ¿Estás jugado por el Señor? Cuando viene la prueba, ¿cómo reacciono ante esto? ¿Me decepciono rápido de los hombres de la fe? ¿Me decepciono rápido? ¿Cuán comprometido estoy con el Señor? ¿Cuánto amo al Señor? ¿Cuánto tiempo paso con el Señor? Anotaba unos textos, no sé si al fin los anoté, creo que no los anoté. Alguno anoté. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 15. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a ti. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 14. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Dos hombres tremendos de Dios, Elías y Eliseo, el maestro y el discípulo.
que definía de cuerpo entero quiénes eran ellos. Y me gusta cuando dicen, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Hay que decir eso, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Porque ellos no lo decían si no lo vivían. Y por la palabra de Dios dejó de llover. Dio la palabra y dijo, no va a llover ni va a caer rocío por 3 años y medio hasta que vuelva a dar la palabra. Y volvió a dar la palabra y llovió. Y volvió a decir, hoy me mostraré al rey de Israel. Le voy a dar la cara. Le voy a dar la palabra de lo que me dijo Dios, en cuya presencia estoy. Pero fue el mismo Elías que había hecho descender fuego de lo alto y que cuando mueren los profetas y Jezabel, la esposa de Acab, le dice que lo iba a matar, él dice, se fue al desierto a morirse. Pero era un hombre de Dios, sujeto a pasiones. Se quería morir, un hombre que había hecho descender fuego de lo alto, que había descendido fuego y consumió la ofrenda, que le había tirado agua. Un buey le había tirado de agua, lo llenó de agua, porque el Señor le dijo, llenalo de agua, agua. Le pidió al Señor que descienda fuego de lo alto y consumió la ofrenda. Los profetas de Baal no. Y murieron, los mataron. Y luego ese hombre quería irse al desierto a dejarse morir. ¿Cuál era el termómetro? Si a Elías le hubiesen puesto en el termómetro debajo del brazo, si se pudiera indicar la fe que le hubiese tenido, le hubiese dado un frío escalofriante. Menos 50 grados. Pero había tenido fe. Pero Dios lo respaldaba, decía, anda a decirle que no va a llover, y no llovía. Anda a decirle que va a llover, y llueve. No imaginaba cosas Elías. Cuando Elías está por llover y le dice a su criado, anda a aquel monte y fíjate a ver si ves alguna nube. Y le dice, no veo ninguna nube. Anda 7 veces. La 7ª vez que fue, dice, veo, dice el criado, la nube como la palma de una mano, chiquitita. Y le dice, anda a decirle al rey Acab que se suba al carro, que descienda porque viene una gran tormenta. Y de hecho vino una gran tormenta, porque tuvo cumplimiento la palabra de Dios. Y la fe es eso, la fe es eso. Por eso lo que sostiene nuestra vida es la fe en Jesucristo, la fe en la palabra de Dios, la fe en lo que el Señor me dice. Y la realidad es que a todos no les dice el Señor exactamente lo mismo. A uno les da una palabra por algo determinado y al otro le da otra palabra por otra cosa determinada. Señor, tengo ganas de hacer esto, dame una palabra, ¿lo hago o no lo hago? ¿Usted cree que Dios no lo va a respaldar? Claro. Dios le va a decir sí o le va a decir no. Y qué lindo cuando eso es consistente y afirmado por los gobiernos que el Señor ha instituido en la tierra, por los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para que esté afirmado. ¿Por qué? Porque el Señor guía, el Señor enseña, el Señor muestra, el Señor edifica. Una iglesia que tiene
fe, una iglesia que se pone el termómetro y que lo usa y que le pide al Señor con humildad, aumentanos la fe. Uy, Abel, vos ya estás completo. No, hermano, yo le tengo que estar diciendo al Señor que me aumente la fe todos los días. Auméntame la fe, Señor, auméntame la fe, auméntame la fe. Y a veces el Señor me dice, ya no me pidas que aumente la fe, marchá. Marchá por el agua, como le dijo a los hebreos. Cuando Moisés estaba frente a los egipcios, frente al Mar Rojo, los egipcios venían a matarlos. Y Moisés comenzó a clamar y clamó y Dios le dijo, no clames a mí. Usted escuchó en otro lugar de las Escrituras donde Dios le dice a la iglesia o en el Antiguo Testamento, al pueblo de Dios, no clamen a mí. No me puse a investigarlo, pero debe ser uno de los pocos lugares donde hay no clames a mí. Di al pueblo que marche, que camine. No es tiempo de clamar, es tiempo de marchar, de marchar. ¿A dónde marcho? Si está el Mar Rojo, sobre el Mar Rojo. Y el Mar Rojo se abrió. ¿Sabe? Moisés no le quedó otra que tener fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Vieron cuando yo les decía que muchas veces el Señor es soberano y nos libra de cosas y otras no? De la que no nos libra, el Señor nos dice, marchen, caminen. Caminen sobre las aguas, caminen. Y las aguas se abrieron. ¡Qué maravilla! Y las aguas se abren. Y tal vez alguno me puede decir, no, pero le va a pasar al otro, le va a pasar a Nelson, le va a pasar a Johnny, le va a pasar a Anaí, le va a pasar a Víctor. No, a mí no. No, le va a pasar a Víctor, a Anaí, a Ricardo, a Roberto. Pero a vos también. A vos también. Hoy no tengo ganas de estar comprometido contigo, Señor. No, Señor, no tengo ganas de estar comprometido contigo, pero auméntame la fe. Porque ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iremos? ¿A quién? ¿A dónde iremos? ¿Habrá un lugar en la tierra que vamos a estar mejor que estando en contacto con el Señor? Sí, pastor, hoy mirando el partido de Argentina, es momentáneo, hermano, porque si el otro equipo hace un gol se te terminó toda la euforia. No, mirando la carrera, sí, hasta que tu candidato no gane nada y te quede. Se va, es como la arena entre los dedos, pero lo que el Señor deja en nuestras vidas son cosas firmes, cosas sólidas. Mire lo que le transmitió Elías a Eliseo, aquel hombre que se quería morir y que Dios le dijo, le dio alimento, come, bebe, y lo fue y lo llamó a Eliseo. Eliseo era de una familia, de buena familia, una buena posición. Sin embargo, cuando Elías lo llama a Eliseo, dice, quemó el arado, quemó lo que tenía, hizo un asado para todos los que estaban allí y se fue detrás de Elías. ¿Y qué hizo Eliseo? Lo formó, lo educó, lo enseñó, que es la tarea pastoral que tiene que haber de un pastor hacia la iglesia. ¿Para qué? Para que si yo les digo, hermanos, seamos una iglesia de fe, ustedes tienen que imitar la fe. Dice, bueno, el pastor dice que tenemos que ser una iglesia de fe. ¿Cómo es la fe del pastor? Elías le transmitió eso a Eliseo. Y Eliseo, ni bien tuvo la autoridad que Dios le dio, pudo decir, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿De dónde lo aprendió? De Elías. ¿Pero qué era lo que veía en Elías? Lo veía Elías y aprendía de Elías. Es más, Elías, antes de ascender a la presencia de Dios, le dijo a Eliseo, quédate acá. Y le dijo Eliseo, vive mi alma, que no me voy de al lado tuyo. Bueno, llegó a otro lugar, otro pueblito, quédate acá que vive mi alma,
que yo no te dejo. Y le decían a Eliseo, vos sos consciente que algo le va a pasar a Elías ahora, ¿no? Shh, no digan nada. No, pero algo le va a pasar. Sabemos nosotros los profetas que algo le va a pasar a Elías, que algo lo vemos en... Shh. Otra vez le hacía, shh, no me digan nada. Y Elías diciéndole a Eliseo, quédate acá, quédate. No, hasta que finalmente le dijo, bueno, ¿qué querés? Y le dijo, dame una doble porción de tu espíritu. No le dijo, dame el doble de lo que vos tenés. Algunos lo interpretan así. Le está diciendo, quiero exactamente lo mismo que tenés vos. Yo no te puedo dar eso. Pero si vos ves que me vienen a buscar, es que el Señor te lo está concediendo. Yo no. Pero esto, ¿de dónde lo sacó Eliseo? De Elías. De Elías. En cuya presencia de Dios Él estaba. Esto lo tenemos que tener grabado, hermano. No son nuestros títulos, no es todo lo que podamos tener, no es nuestro dinero, no es nuestro auto, no es nuestra casa, no es nuestro pasar. Es del tiempo que pasemos con el Señor. Es de lo que se vaya edificando para abajo, no para arriba, para abajo, para abajo. Conté una vez una anécdota. Un hombre, yo les vendía cosas con relación a la construcción, y él fue, hizo una casa. Él hacía casas para vender y las vendía rápido. Su negocio era en construir rápido y venderla rápido. Pero un día compró un lote, cortó un par de árboles que tenía a nivel de la tierra nomás, los cortó, trajo una grúa, los levantó, los cortó, se los llevó, hizo las bases, edificó la casa, puso el techo, cartel de venta y la vendió. 3 meses la vendió. A los 4 o 5 meses le hicieron un juicio por vicios ocultos, porque dejó las raíces de los árboles movieron, se le agrieció todas las grietas de la casa. El hombre le hizo un juicio y lo ganó. Vicios ocultos. Nuestras vidas no pueden tener vicios ocultos. Para que haya algo firme, edificado arriba. Yo recuerdo hace muchos años en la iglesia, había un hermano que si usted lo escuchaba orando en los cultos, yo le puedo asegurar que era para invitarlo y decirle, hermano, venga a predicar, vaya a abrir una obra a tal lugar. Pero él venía de una iglesia donde cantaba, tenía una voz muy linda y cantaba y estaba en el culto, y yo decía, qué linda voz que tiene este muchacho, cómo podría estar en el culto, qué bien que ora doctrinalmente, teológicamente, utilizando los términos adecuados, correctos. Y yo decía, qué bien, qué bien. Y el Señor me decía, cuidado, cuidado. Pero pasó 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Me decía, cuidado, tranquilo, yo no te dije nada. De pronto salió a la luz un montón de cosas. Problemas con el juego, problemas con el sexo, problemas de adulterio, problemas de robo, problemas de... Y comenzó a salir todo. No era la oración bonita, acomodada, doctrinal. No era el tono adecuado de voz que parecía Luis Miguel cantando. Era lo que había de la base para abajo, que no había nada. Es que nosotros muchas veces andamos
por vista. Nos manejamos por vista. Es como cuando uno va a comprar un auto y claro, se maneja por vista, que no esté picado, que el motor esté bien, que le enchufen la computadora, que no esté adulterado los kilómetros, que el aceite esté limpio, que los filtros estén correctos, que la pintura sea la original, que los ójalos no estén podridos, que los pedales no estén gastados, porque si están muy gastados y te indica que tiene 80.000 kilómetros, no tiene 80.000, tiene 580.000. Y bueno, y comienzan a verse las pequeñas cosas. No es lo que está arriba, es lo que va para abajo. Y es ahí donde solo tenemos que decirle al Señor, Señor, obra en mi vida, obra en mi corazón, porque te necesito. Pero auméntame la fe. ¿La fe para qué? Para creerte, para ser transformado, para ser cambiado, para ser semejante a ti, para aprender de ti. ¿Qué es lo que aprendió Eliseo de Elías? Elías no aprendió lo malo, Eliseo no aprendió lo malo de Elías. Elías le debe haber contado, mira, te vine a buscar, pero la semana pasada estaba en el desierto y yo me quería morir. Se lo debe haber contado posiblemente. Pero ¿qué era lo que miraba? Comenzó a mirar Eliseo, que era un hombre sujeto a pasiones. Elías, pero dijo, yo quiero lo que tiene Elías. Yo quiero lo que tiene Elías. Y no era que tenía una personalidad muy fuerte, lo que tenía era la presencia de Dios. A mí cuando leo Hebreos 11 y habla de los héroes de la fe, por favor léalo una vez y otra vez y otra vez. Habla de los héroes de la fe que creyeron, por el testimonio creyeron. Hermano, Noé construyó un arca 130 años, maderita por madera, en un lugar donde no había agua. Pero iba a haber mucha agua, porque Dios se lo había dicho, y le creyó. Es esto, hombres y mujeres con fe, hermanos que van a llevar un papelito a alguien para invitarlo a la iglesia y lo estamos invitando a que tenga un encuentro con el Señor. Les predicamos a un Cristo que murió y que resucitó, un Cristo que entregó su vida en la cruz por nosotros, pero lo creemos, lo vivimos, lo experimentamos, estamos con Él, lo disfrutamos y somos dos y lo disfrutamos y puede estar el lugar repleto y lo disfrutamos porque es el Señor el que nos visita, el que trabaja en nuestras vidas, que estamos glorificando su nombre y no es algo que ocurre así porque sí, Él trabaja en nosotros, porque nos ama. Porque nos ama. Tu vida no puede ser la misma del mes pasado, tu vida no puede ser la misma del año pasado. Dentro de 3 meses tu vida no puede ser la misma de hoy. Algo tiene que pasar en nosotros para que no ocurra lo que a veces ocurre. Bueno, no, en la presencia de Dios no pasan tantas cosas, el culto no es tan importante, no ocurren cosas en el culto. ¿Saben en quién no ocurre nada en los cultos? Cuando alabamos y exaltamos el nombre de Dios, en aquellos que no se meten en el río de Dios. Cuando nos metemos en el río de Dios, ocurren cosas. Casi terminando, les recuerdo aquella profecía que Dios le muestra al profeta Ezequiel cuando le dice, camina, y le dice, 1000 codos con el agua en los talones, 1000 codos con el agua en las rodillas, otros 1000 codos del agua en la cintura, 1000 codos del agua le llegaba por acá, 1000 codos, ya no hacía pie. Y cuando cruzó del otro lado del río, había árboles y hojas que eran de sanidad. De sanidad. Todo estaba del otro lado. ¿Dónde estaba todo? En las partes profundas del Señor. Ahora, si yo vengo a un culto a buscar, yo vengo a buscar que el Señor me solucione este problema que tengo. Me solucione. Como cuando se le corta la luz y uno llama a Edea, ¿vio?
Edea, solucioname el problema. No llame a Edea, no llame a Camusi, no lo tenga al Señor de técnico electromecánico. Téngalo al Señor como Rey soberano, dueño de su vida, que es lo más importante que puede ocurrir, y que haga todo lo que tenga que hacer acá, en tu vida y en la mía. Y lo que le digo, auméntame la fe, para que no decaiga, para que te crea, para que no dude, para que pueda estar firme el día de la prueba. El día de la prueba, hermano, que nos encuentre firmes, que si ocurre, les decía días pasados, otra cosa que no tenga nada que ver con la pandemia, pero que tenga con alguna peste mundial de todas las que ha ocurrido a lo largo de la historia, encuentre tu vida y la mía esperando en el Señor, con mucha fe en el Señor. Termino relatando algo que le pasó a un amigo mío, pastor. Él tenía a su hijo que tenía 5 años. Estaban allí en Buenos Aires, en Quilmes, y su hijo tenía 15 años, y era una época como esta, julio, agosto, un frío terrible. Y lo mira al hijo y le dice, vamos al río hoy. Y el chiquito de 5 años fue al cajón, tomó el short de baño y le dice al padre, vamos al río, papá. No, te estaba cargando, es invierno, no nos podemos ir a meter al río. La fe es esto, que el Señor me dice, y el Señor me dice, agarrá el short para ir al río. Yo voy a ir y voy a agarrar el short para ir al río, por más que sea invierno. Esto es la fe. Esto es la fe. La fe no se mueve por estados de ánimo, sino esperando en el Señor. Señor, solo espero en ti. Amén. Yo te invito a que inclines tu cabeza por unos momentos. Ya nos vamos, pero que ahí donde estás puedas decirle, Señor, auméntame la fe.